Hola clase, vamos a dar comienzo a la grabación de lo que es el tema 8, la Revolución Rusa y la creación de la URSS. Y empezamos obviamente por los previos, que es conocer cómo estaba la situación en Rusia, cuál es el cuadro que nos encontramos. Pues bueno, ante todo tenemos que tener claro que Rusia era un inmenso, y sigue siendo obviamente un territorio inmenso, el país más grande del mundo, entonces con más de 140 millones de habitantes, y además un conjunto de etnias diferentes, y todo regido bajo un sistema autocrático, ¿vale? De los más autoritarios. Eh, Obviamente, conjuntamente con lo que era el Imperio Austrohúngaro, se consolidaban como los estados que no habían cambiado su forma de gobierno y seguía siendo la figura real, o en este caso el zar, el, el pilar sobre el cual descansaba todo su imperio. La característica o primera característica era el inmovilismo político y las dificultades de modernización. No estaban muy abiertos desde tiempos del zar Pedro, que sí que abrió el país a las influencias europeas y de hecho intentó acercarlo al resto de Europa. La verdad que la sociedad, sin embargo, seguía bastante hermética, salvo las clases altas, que obviamente sí, que estaban muy cerca de los movimientos intelectuales que podía haber en Europa, pero claro, la nobleza poseía la tierra, los altos cargos de la administración y además controlaba la ojrana, ¿de acuerdo? Que era el control político y militar, la policía secreta, ¿vale? Del régimen. Además de esto, la iglesia, en la que el zar era el máximo representante, seguía controlando eh, la vida de los ciudadanos rusos. A pesar de que hubo algunas tímidas reformas, sobre todo por la demanda, ¿no? Y crear una administración moderna, pues bueno, con el zar Alejandro II se va a conseguir, se va a eliminar el régimen feudal, pero a cambio de un pago por la libertad a sus señores feudales. O sea, estamos en, obviamente en unas figuras que de hecho, pues bueno, se van a anular, por ejemplo, en la Francia de 1789 y que aquí, entrando en el siglo XX, todavía se mantienen. ¿De acuerdo? La calidad de vida de los campesinos de extrema pobreza no va a mejorar, ni va a aumentar la productividad de las tierras. ¿De acuerdo? El pago por la libertad a los señores feudales y el aumento y la falta de aumento en la productividad va a ser un mal endémico. Tras el asesinato de Alejandro II por anarquistas, todas las reformas van a derogarse y se va a reprimir obviamente la oposición. Va a empezar un tímido desarrollo industrial, ¿de acuerdo? Que además va a ser con la creación de complejos industriales, por ejemplo, en San Petersburgo, ¿de acuerdo? En Moscú, en Bakú, ¿de acuerdo? Son las principales zonas productivas, sobre todo Bakú, que está en la costa y que obviamente es un gran productor de petróleo, ¿de acuerdo? Y con la presencia de capital extranjero, o sea, la inversión extranjera para desarrollar las posibilidades que tenía el país. Es el momento en el que surgen nuevas clases medias, ¿vale? Y los obreros, que no habían aparecido porque no estaba industrializado el país, ¿de acuerdo? Van a ser los que presionen para hacer cambios. La oposición al zarismo, obviamente no hay, como hay un inmovilismo o unos tímidos movimientos que van muy lentos, van a empezar a surgir, sobre todo con la aparición de los obreros, los partidos políticos, y tendremos a populistas o narodniks, ¿de acuerdo? Que van a buscar, eh, que tienen una base socialista, ¿de acuerdo? De base agraria, y que va a atacar al zarismo y que pretenden la colectivización de la tierra.
acuerdo? Tuvieron también una faceta, un carácter terrorista, y al final se acaban dividiendo entre anarquistas y socialistas revolucionarios. A finales del 19 surge el Partido Socialista Ruso, muy influenciado obviamente por el Partido Socialista Alemán. Es marxista, lo cual nos dice que obviamente estamos hablando de un partido que va a evolucionar hacia el comunismo, ¿de acuerdo? Y del cual va a surgir una de las figuras principales en la Revolución Rusa, como es Lenin. Este partido se va a dividir en mencheviques o minoritarios, ¿vale? Que va a pretender que se haga una sociedad burguesa, una economía capitalista, una democracia, y después ya se da el salto a la dictadura del proletariado, o sea, vamos a hablarlo así como una vía lenta, y los bolcheviques, que eran o mayoritarios, ¿de acuerdo? Que esta gente pretendía una revolución, eh, ya, una dictadura del proletariado y derrocar al zar, ¿vale? Eran los más, por decirlo así, más agresivos en sus pretensiones políticas. Además, existía un partido socialista revolucionario, los eseristas, por sus siglas, que era heredero de los populistas, a estos populistas de base agraria, y que van a seguir postulando por la revolución agraria. Sus ideas socialdemócratas, ¿de acuerdo? Pensaban, al igual que por ejemplo los mencheviques, que era necesario una fase capitalista previa a la revolución. O sea, que se estableciera una sociedad burguesa y por lo tanto una democracia, un sistema parlamentario. Y además se crea el Partido Constitucional Democrático, los cadetes, por lo mismo, por las siglas, ¿de acuerdo? Que eran burgueses liberales, y lo que pretendían es que el zarismo fuera evolucionando hacia un régimen constitucional que fuese parecido, por ejemplo, a las monarquías occidentales, como por ejemplo la inglesa. Este es el panorama que nos vamos a encontrar justo antes de la primera revolución, la de 1905. Bueno, aquí podemos ver las características de un régimen absoluto, el zarista, una autocracia total y donde un pequeño porcentaje de población controlaba absolutamente todo. Tanto la nobleza, por un lado, con todas sus tierras y además los altos cargos, y la Iglesia Ortodoxa, por otro lado. Además, una sociedad profundamente atrasada, con servidumbres que todavía, que todavía van a existir, pese a que se va a proclamar la disolución en 1861, pero va a seguir existiendo hasta el siglo XX. ¿De acuerdo? La oposición al zarismo, como hemos visto, son los partidos que hemos estado diciendo, ¿de acuerdo? Y que podéis ver aquí esquematizados, ¿de acuerdo? Y empezamos con la chispa que va a traer unos años más tarde una revolución que va a acabar con el zar. Lo primero es que hay una crisis económica de 1904. Ya habíamos visto que obviamente la productividad de la tierra no daba para, para alimentar a la gran masa de población. Además, la guerra contra Japón de 1905, ¿de acuerdo? Que pierden, lo que va a provocar son aún más quejas y una oleada de huelgas en San Petersburgo. En enero de 1905, una manifestación pacífica se congregó frente al Palacio de Invierno y no estaba el zar, pero el tío del zar sí, y mandó abrir fuego contra los manifestantes pensando que iban a atacar el palacio, lo cual, pues bueno, causó un número de muertes elevado, 200 muertos y 800 heridos. Además, bueno, de forma muy sanguinaria, ya que la población no estaba armada y venían a solicitar al zar que diera facilidades porque se estaba pasando hambre, y lo que se encontraron obviamente fue un domingo bastante sangriento, que es como se acabó denominando, y en ese momento
obviamente con una represión brutal, el descrédito del país fue, fue en alza en el resto de Europa, ¿de acuerdo? Y empezaron movimientos de huelgas, levantamientos, motines, que van a ser lo que acaben desatando cambios, obviamente, dentro de lo que es el panorama ruso. Los campesinos van a ir exigiendo eh, no solo los campesinos, pero bueno, los campesinos, obreros van a ir exigiendo cambios, los campesinos obviamente que los terratenientes no abusen de su posición, los obreros se van a organizar en soviets o asambleas y el más activo fue el de San Petersburgo, que estaba controlado por León Trotsky, que veremos que es una de las figuras principales en la revolución. Obviamente va a haber una oposición total a la guerra, ya que los alemanes obviamente se habían defendido y habían frenado los avances rusos y van a empezar obviamente el intento de derrocamiento del zar. Además, los marinos del acorazado Potemkin se van a sublevar contra sus oficiales y los van a matar, con lo cual, obviamente, la situación es especialmente dramática. El zar va a anunciar medidas de carácter más abierto, ¿vale? El manifiesto de octubre, donde van a aparecer libertades civiles, las de conciencia, de expresión, de reunión, de asociación. Se va a crear la Duma, que es lo que nosotros podemos entender por nuestras cortes, donde además pues el sufragio va a ser bastante amplio y se va a crear un poder legislativo, con lo cual ya no es las decisiones del monarca, sino que obviamente las cortes lo crean. Se van a frenar así las revueltas, se van a arrestar a dirigentes de los soviets de Moscú y de San Petersburgo. Es una manera última que van a tener para frenar todos estos movimientos. Pero estas reformas van a fracasar. ¿De acuerdo? Todos esperaban que la Duma intentara hacer una gran reforma agraria, se repartiesen las tierras, pero el zar se arrogó el derecho de veto para todas estas decisiones, con lo cual, a pesar de que la Duma podía legislar, la decisión del monarca era la última. Además, a pesar de que se creó un campesinado propietario, los kulaks, que estaban, pues bueno, acomodados, era el intento de crear esa clase media en las zonas rurales, no va a dar resultado, ya que la mayoría de las propiedades obviamente las van a tener la iglesia y la nobleza, que van a seguir con su explotación y bueno, para que veáis un poco, la mitad de todas las tierras pertenecían al zar, ¿vale? Y a 30.000 personas más. Estamos hablando de un país de 140 millones, resulta que 30.001 personas, ¿vale? Controlaban la práctica totalidad de las tierras. Con lo cual, a pesar de crear una clase media agraria que fuera diligente y que tuviera que buscar una amplia producción de sus tierras, no era suficiente para todo lo que seguía existiendo. Por lo tanto, obviamente, todo esto resultó un fracaso. Eh, Cuando la Duma se fue radicalizando en 1907, el zar va a optar por disolverla. Eh, entonces, según los partidos políticos que iban controlando, pues el zar se enfrentaba o no se enfrentaba. Hasta el año 17, en la que obviamente va a estallar la Revolución de Febrero. Eh, Eso lo veremos un poquito más adelante. La situación obviamente de la Primera Guerra Mundial, además, y los escándalos de la corte, como el caso de Rasputín, y la zarina no fueron especialmente benéficos para el zar, que careció totalmente de habilidades para el gobierno de su país. Y con esto terminamos esta primera parte de la Revolución Rusa.